Está con nosotros la abogada Silka Sánchez de la Corporación Novoa. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es el origen de toda esta deuda y por qué es que no se la ha pagado? Ya, en primer lugar, quiero dejar aclarado que todo esto no es nada más que un show político y mediático que está haciendo el gobierno a través del SRI. No existe ninguna deuda, ni de Bananera Novoa, peor aún de Álvaro Novoa, porque para que una deuda sea llamada como tal, tiene que ser líquida, exigible y de plazo vencido. Eso no existe en este caso. En este caso tenemos una supuesta glosa, entre comillas, que quieren indulgarle a Bananera Novoa, pero tenemos procesos que están vivos en este momento. Tenemos la medida cautelar que fue otorgada a Bananera Novoa por medio del famoso juez Posligua, que después de eso lamentablemente fue puesto en prisión. Tenemos un proceso en la segunda sala del Tribunal Fiscal, tenemos una acción de protección en la Corte Constitucional y no está terminado definitivamente la situación de Bananera Novoa. Entonces, ahora, la mayor parte de la deuda es por intereses ahora, pero la glosa es respecto al impuesto a la renta solo por un año. Así Entonces, es. ¿cuánto es la facturación de Bananera Novoa y qué porcentaje de lo que se consideró impuesto a la renta corresponde a esa suma, Sí, que creo que son de 39 millones? Así es tan falsa y burda esta glosa que solo por el año... En la pantalla de atrás, mejor. Que solo por el año... Que solo por el año 2005... Solo el ejercicio fiscal de 2005 pretenden cobrar la Bananera Novoa $49.206.895, cuando DOL pagó por impuesto a la renta $700.000. DOL es la compañía más grande del mundo y ese mismo año, 2005, exportó más banano que Bananera Novoa. ¿Ya? Para que Bananera Novoa haya tenido pues, que pagar un impuesto de 49 millones, tendría que haber vendido 2.000 millones de dólares. ¿Y cuánto facturaba Novoa? Novoa facturaba alrededor de 200 millones. 200 millones, en facturación. En facturación. Para que sea el impuesto a pagar de 49 millones, tendríamos que haber vendido 2.000 millones de dólares, haber tenido una utilidad de 250 millones de dólares, y eso no existe en el Ecuador. Usted sabe que el negocio de banano es un negocio que está muy difícil en este momento. Han quebrado Pero suponiendo que sea próspero el negocio, se supone que un estándar internacional es el 3% sobre la facturación, o sea, serían unos 6 millones y eso ya sería bastante. Que es más o menos lo que pagan aquí las petroleras, que algunas pagan hasta el 6%. Claro, pero ¿cómo inflaron la glosa? Lo hicieron totalmente de una manera antitécnica. Usaron el precio de transferencia. Calcularon diferente el precio de transferencia a Bananera Novoa y diferente a todas las otras empresas exportadoras de banano del Ecuador. Pusieron como que no pagábamos al productor banano, como que no pagábamos flete, como que no pagábamos cartón, y como que daba toda la vuelta hasta que llegaba pues al Hotel Ritz de París y se comía alguien un banano en... O sea, usaron el precio de consumidor final que es el final de la cadena. Así es, por eso es que ellos no nos han dejado litigar. Nosotros presentamos una impugnación ante el Tribunal Fiscal y en esa impugnación hemos estado hace 2 años, 5 meses pidiendo que la califiquen para que empiece el juicio y no todo el tiempo había hecho, metiendo la mano el gobierno en la función judicial como ya es su costumbre, han estado ordenando a los jueces que archiven el caso y ni siquiera lo califican, es el único caso. Pero al terminar el caso y habiendo sentencia, entonces ahí se convierte el título en exigible. Ni siquiera ha empezado el caso. Ahora, pero hay una situación jurídica nueva, porque resulta que ahora usted sostiene también que el SRI lo que hizo la semana pasada fue anular el auto de pago dictado en el año 2010 y aplicar ahora directamente las disposiciones de la Ley de Urgencia Económica, que entró en vigencia hace pocos días. Según usted, esto deja en el aire al proceso. ¿Por qué? A ver, le explico. El 19 de mayo del 2010... el SRI hizo un auto de pago contra Bananera Novoa. En ese auto de pago se prohibió enajenar bienes, carros, casas, cuentas, afectaron a compañías, marcas, daños terribles para personas naturales y para personas jurídicas. Desde ese día, durante 2 años, 5 meses aproximadamente, estuvimos peleando nosotros y diciendo claramente que este auto de pago del 19 de mayo era nulo, primero porque había un juicio que estaba vigente, que se habían adelantado, pero como el señor Carlos Mar Carrasco había dicho, voy en mayo de 2010, voy a Bananera Novoa a cobrar hicieron todo, no emitieron el título de crédito, se saltaron todos los requisitos que tenían que hacerlo. Además, estaba vigente en ese momento un procedimiento legal que no había terminado y no estaba archivado.
Nosotros presentamos el juicio de secciones y estuvimos batallando con el SRI durante 2 años, 5 meses. Ellos mismos, el jueves de la semana pasada, presentan un segundo documento en el cual anulan el auto de pago y ahí nos dan la razón a nosotros. O sea que han demostrado ellos mismos, firmado por el propio SRI, de que cuando emitieron ese auto de pago el 19 de mayo, era nulo como lo estuvimos peleando. Y nuestro batallar durante 2 años, 5 meses que le dijimos al Ecuador y a las Cortes que teníamos la razón, ellos mismos nos han dado la razón. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Ellos mismos lo dicen y emiten un segundo, y le levantan la prohibición de enajenar de los bienes de Vicente Tallano, que es presidente de Bananera Novoa, que era presidente de Bananera Novoa, de Antonio Novoa, de Arturo Icaza, que hasta tuvo problemas de salud. Él tuvo problemas de salud gravísimos. O sea, todo eso se levantó, todo eso terminó y lo que ha comenzado es un proceso nuevo de acuerdo con la reforma legal. Ahora, con esta reforma legal, entonces, ¿qué ocurre? El viernes ¿Ustedes pasado, todavía pueden seguir litigando o solo tienen que pagar o deben hacer un pago o una garantía bancaria para poder seguir litigando? ¿Qué es lo que van a hacer? Le cuento. Emiten un segundo auto de pago de fecha viernes, cuando hacen el show mediático político contra Álvaro Novoa, llevan militares, policías en todo este show para entregar una boleta y para secuestrar unos bienes muebles que habían en la compañía. Y ellos están diciendo que tienen que pagar la deuda hasta el día viernes, la deuda entre comillas que no existe, como ya le expliqué, porque para que exista deuda tiene que ser exigible pagar de plazo inmediato. Pero esta reforma legal, la verdad es que pone en esa situación no a Álvaro Novoa, sino a cualquier persona. Ellos se dan cuenta, doctor Pinargote, de todo su error, porque estuvimos peleando durante 2 años, 5 meses, ¿y qué hacen? En junio aproximadamente de este año, mandan a la Asamblea ese proyecto de ley de defensa laboral, entre comillas, que era para el tema de los casinos. Ahí le meten una reforma que no podían, porque era una ley económica urgente y solamente podían poner un solo tema y pusieron una reforma al Código Civil, pusieron una reforma al Código Laboral y pusieron una reforma también a otra ley que no recuerdo, al Código Civil, Entonces, ellos ahí meten esto escondido porque dijeron... Bueno, pero ahora concretamente, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? O sea, ¿cuáles son los recursos igual que la vez pasada, igual que en el año 2010. El día de hoy estoy yendo yo, salgo de aquí, me voy al SRI a presentar el juicio de secciones exactamente igual que la vez pasada. El juicio de secciones suspende todo hasta que nos vayamos a litigio y una vez más volveremos a probar que no estaba terminado el juicio y que no podían ellos hacerlo porque teníamos una medida cautelar que estaba viva. ¿Y cómo van a lograr que se suspenda la acción de exigirle el pago a través de todas las medidas que han tomado de prohibición de enajenar? La ley es clara que en el momento que se entrega ante el SRI el juicio de secciones, todo se suspende y le quitan la competencia a ellos y vamos a estar en los juzgados. Eso es lo que manda la ley. Ahora, otra cosa, el abogado Álvaro Novoa ha impugnado el arraigo porque dice que viola sus derechos constitucionales de acuerdo al artículo 66, numeral 14, pero el recaudador especial dice que se fundamenta en el artículo 164 del Código Tributario. Sí, pero al margen de esta alegación jurídica, ¿es realmente necesario el arraigo? A ver, le explico. La prohibición de salida del país, la Constitución es la madre de todas las leyes. Y la Constitución es clara y dice que solamente un juez puede ordenar la prohibición de salida del país de cualquier ecuatoriano. Nosotros como abogados hemos sido claros con el abogado Novoa y le hemos dicho que él no puede venir a Ecuador a estar preso dentro de su mismo país. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde no se respetan las leyes, donde no se respeta la Constitución, y él viene acá al Ecuador con una prohibición de salida del país. ¿Qué barbaridad le pueden hacer? Han inventado una ley, Álvaro Novoa, la ley de defensa laboral es primero para Álvaro Novoa y después para todos los ecuatorianos. Ahora, pero hay otra cosa, coincidentemente al día siguiente de que se toman estas acciones por parte del SRI se reconoce al PRIAN. El mismo día. El mismo día. Era... O sea, ¿qué lectura política le da usted a esto? Porque usted ha manejado tanto los asuntos jurídicos como empresariales, como políticos, también ha sido miembro de la Asamblea del PRIAN. O sea, ¿cuál es su lectura de eso? Por eso he dicho que esto es un show político y mediático del gobierno. El mismo día y a la misma hora prácticamente que estaban aprobando el PRIAN, que quedaba como primer partido político del país. Movimiento Alianza País es el primero como movimiento, pero el PRIAN es el primero en cantidad de firmas. Ese mismo día hacen el show político y mediático. Le sacan la prohibición de salida del país porque sabían que nosotros le íbamos a recomendar al abogado Novoa que no podía venir acá. ¿Cómo va a estar aquí el abogado Novoa en Ecuador y que le inventen otra ley y con una prohibición de salida del país? ¿Pero entonces va a ser o no va a ser candidato? Sí va a ser candidato. Nosotros hemos ido el día de ayer al SRI y hemos presentado
la solicitud en la que exigimos que ellos no son jueces y que como no son jueces y lo manda la Constitución que está sobre el Código Tributario que ellos hablan, deben inmediatamente levantar esta prohibición de salida del país de Álvaro Noboa. Abogada, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias.